¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que utiliza objetos para crear programas informáticos. Dichos objetos están formados por características y realizan determinadas acciones y permiten modelar o representar el mundo real en el ámbito de la programación. ¿Qué es un objeto? En sentido general, un objeto es cualquier entidad que posee características y realiza acciones. Los objetos que en gramática se llaman sustantivos pueden ser concretos o abstractos. Los objetos concretos son aquellos que se pueden percibir con los sentidos, como por ejemplo un árbol, una persona y cualquier hecho que sea tangible. Los objetos abstractos son aquellos que no se pueden percibir con los sentidos, como por ejemplo el amor, el odio, la solidaridad y cualquier hecho que no sea tangible. Un ejemplo de objeto es un automóvil, ya que éste posee características y realiza acciones. En programación orientada a objetos, las características de un objeto se llaman atributos y las acciones se llaman métodos. Algunos de los atributos que posee un automóvil son el color, la velocidad, el peso, entre otros más. Algunos de los métodos que puede tener un automóvil son arrancar, frenar, acelerar, doblar, entre otros más. ¿Qué es una clase? Una clase es una plantilla general que contiene la definición de los atributos y métodos de un objeto. Una clase es una colección o conjunto de objetos que comparten los mismos atributos y métodos, es decir que dos objetos que pertenecen a una misma clase podrán acceder a los mismos atributos y métodos. Un objeto no puede existir sin una clase. Sin embargo, un mismo objeto no puede pertenecer a varias clases. Persona es una clase. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué persona es una clase? Persona es una clase porque existen diferentes personas. Aquí tenemos dos ejemplos de personas, las cuales tienen los mismos atributos y métodos definidos en la clase persona, pero no tienen los mismos estados para sus atributos. Por lo tanto son dos personas diferentes y como consecuencia son dos objetos que pertenecen a la clase persona. Por ejemplo, Juan Pérez y Juana Castillo son dos personas que comparten el atributo número de identificación, pero el número de identificación de Juan Pérez es diferente del número de identificación de Juana Castillo, porque dicho número es único para cada persona. Esto indica que tienen un estado diferente para el atributo número de identificación. Cualquier objeto que posea únicamente estos atributos y métodos pertenece a la clase persona. ¿Qué es un objeto? En programación orientada a objetos, un objeto es la instancia de una clase, donde instancia significa caso particular. Esto quiere decir que un objeto es un caso particular de una clase. Los objetos tienen características, llamadas atributos, y acciones, llamadas métodos. En un lenguaje de programación los atributos se representan con variables y los métodos se representan con funciones o procedimientos. Las variables deben pertenecer a una determinada naturaleza, que indica el tipo de dato que posee esa variable. Las funciones y procedimientos son subprogramas, pero se diferencian en que las funciones devuelven valores y los procedimientos no devuelven ningún valor. Aquí tenemos un ejemplo de objeto llamado un objeto, que pertenece a la clase celular. Esta clase tiene dos atributos y dos métodos. Un atributo se llama marca y el otro se llama modelo. Uno de los métodos se llama llamar y el otro se llama colgar.
Sin embargo, con la clase celular no podemos hacer nada, es decir, no podemos comunicarnos a través de hacer una llamada y colgar dicha llamada, porque esto es una estructura general. Para poder realizar una llamada y colgar esa llamada necesitamos un celular específico. Entonces la clase celular como tal no es un celular específico. Por lo tanto no nos va a servir para comunicarnos con alguien. Sin embargo, un objeto de la clase celular sí es un celular específico, el cual nos permitiría realizar la llamada y poder colgarla. En este caso tenemos un objeto que posee marca Xiaomi modelo X5, el cual es un celular específico. Este celular nos brinda la capacidad de poder comunicarnos a través de llamadas. ¿Qué es el constructor? El constructor es el método definido e implementado en una clase, el cual se encarga de inicializar un objeto cuando se va a utilizar por primera vez. Si se va a realizar alguna acción al momento en que se va a crear un objeto, se debe llamar al método constructor para realizar la acción que se desea. Es muy común que se utilice el constructor para asignarle un estado al objeto, esto es, asignarle valores a los atributos del objeto. Un ejemplo de un constructor es el siguiente. Aquí tenemos una clase llamada figura. Dentro de la clase figura tenemos un método llamado figura. Este es el constructor de esa clase, pero si nos damos cuenta, el constructor de la clase tiene el mismo nombre que la clase. Esto quiere decir que todo constructor que se cría dentro de una clase debe tener el mismo nombre de la clase a la cual pertenece. ¿Qué es un mensaje? Un mensaje es el mecanismo que le permite a un objeto emisor poder enviarle un mensaje a otro objeto receptor para que el objeto receptor le aplique uno de sus atributos o métodos al objeto emisor. La mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos utilizan el operador punto para que un objeto le pueda enviar mensajes a otro objeto. Entonces, si un objeto emisor quiere comunicarse con un objeto receptor, debe enviarle un mensaje para que el objeto receptor le aplique uno de sus atributos o métodos al objeto emisor. Si no se produce un envío de mensajes, lo que va a suceder es que no se va a poder establecer ninguna comunicación entre los dos objetos. Un ejemplo de envío de mensajes es el siguiente. Este objeto cuenta con dos atributos y dos métodos. Los atributos se llaman atributo 1 y atributo 2, y los métodos se llaman operación 1 y operación 2. Si este objeto necesita hacer uso del atributo 1, necesita enviarle un mensaje al objeto receptor para que le aplique el atributo 1, pero si necesita hacer uso de la operación 1, necesita enviarle un mensaje al objeto receptor para que le aplique la operación 1. Así, si el objeto necesita hacer uso de cualquiera de sus atributos o métodos, lo único que tienen que hacer es enviarle un mensaje al objeto receptor para que le aplique el atributo o método que necesita utilizar. ¿Qué es un atributo? Los atributos de un objeto son las características o cualidades que éste posee. Algunos atributos que puede tener un objeto de la clase empleado son nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, puesto, entre otros más. ¿Qué es el estado? El estado de un objeto es el valor que tienen los atributos de un objeto. Algunos posibles estados que podría tener un objeto de la clase persona para el atributo nacionalidad son nacionalidad dominicana, nacionalidad cubana, entre otros posibles estados más. ¿Qué es un método? Los métodos son las acciones que realizan los objetos. Algunos métodos que podría tener un objeto de la clase vehículo son arrancar,
frenar, doblar, entre otros más. Características de la programación orientada a objetos. Las características de la programación orientada a objetos son: encapsulamiento, polimorfismo y herencia. ¿Qué es el encapsulamiento? El encapsulamiento es la capacidad que posee un objeto de ocultar sus atributos, a través de sus métodos, de tal manera que el estado del objeto no se pueda modificar directamente desde fuera de la clase a la cual pertenece el objeto. Esto quiere decir que, si se quiere intentar modificar el estado del objeto directamente desde fuera de la clase, no se va a poder realizar esta acción, porque la clase ha encapsulado los atributos del objeto para que no se puedan modificar directamente desde fuera de la clase. Como están encapsulados, solo se puede acceder a ellos desde la misma clase. Esto permite que se cuide la integridad del objeto para que los atributos no sean modificados directamente. Si se quiere hacer uso de algún atributo desde fuera de la clase, se tendrá que hacer a través de los métodos de la clase, los cuales tienen acceso a modificar el estado del objeto. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es la capacidad que posee un objeto de adoptar o adquirir distintas formas o distintos comportamientos tras el mismo mensaje enviado por el objeto. La forma más común de aplicar polimorfismo en programación orientada a objetos es utilizando métodos sobrecargados de una clase. Los métodos sobrecargados son aquellos que tienen el mismo nombre, pero difieren en los parámetros que reciben, donde cada uno de estos métodos realiza una acción diferente. Así, si un objeto le envía varios mensajes a otro objeto para que le aplique varios de estos métodos, está aplicando polimorfismo, porque está enviando el mismo mensaje. A pesar de que está enviando el mismo mensaje, el comportamiento que adquirirá el objeto para cada método será diferente, ya que los mismos realizan acciones totalmente distintas. Es por esta razón que podemos aplicar polimorfismo utilizando métodos sobrecargados. ¿Qué es la herencia? La herencia es la capacidad que posee un objeto de adquirir los atributos y métodos de otro objeto, de tal manera que el primer objeto pueda utilizarlos como si fueran propios del mismo. La herencia se aplica de la siguiente manera: supongamos que tenemos dos clases, donde una de estas clases heredará los atributos y métodos de la otra clase. La clase de la que se hereda se le llama clase padre y la clase que hereda se le llama clase hija o clase derivada. Entonces la clase hija hereda los atributos y métodos de la clase padre. Luego de esto, la clase hija tendrá sus atributos y métodos y tendrá los atributos y métodos de la clase padre.